El calor era sofocante y las calles de Caledonia, en la ciudad de Panamá, parecían latir con un ritmo propio. José María miraba al otro lado de la calle, su reflejo en una de las vitrinas de la joyería que llevaba días observando. Era un afrodescendiente más entre los miles que llenaban los barrios aledaños a la urbe, como testigos silenciosos en el tiempo de los habitantes de los arrabales de Panamá. Su vida, una larga cadena de malas decisiones, había desembocado en ese momento. A sus 30 años ya había visitado el tutelar de menores más veces que a una escuela y la temida cárcel Modelo, donde se terminó de graduar. La joyería estaba casi vacía, notó. José María había pasado toda su vida esquivando la ley, pero no fue hasta esa tarde, en las calles bulliciosas de Caledonia, que su suerte finalmente se agotó. El sol abrazaba las aceras, mientras los transeúntes iban y venían ajenos a lo que se gestaría en esa joyería conocida como la suerte. José María, con nervios de acero, esperaba el momento justo para irrumpir. A las 3:25 de la tarde lo hizo. Con un pasamontañas negro cubriendo su rostro, entró en la tienda. El cañón de su arma relucía debajo de las luces frías del lugar. ¡Al suelo!, gritó, mientras dos empleados temblaban al lado del mostrador. El dueño, un hombre de edad avanzada, trató de resistirse, pero José María lo golpeó con la culata, dejándole sin sentido de inmediato. El sonido de vidrios rotos llenaba la atmósfera al romper los estantes para recoger las joyas y relojes más caros, aunado a las maldiciones e imprecaciones cargadas de vulgaridades coloridas, utilizadas para darse valor, convencerse de que tenía el control y amedrentar a sus víctimas. Todo parecía ir bien, hasta que escuchó las sirenas aullando afuera en la calle y contempló a la gente mirando y señalando hacia la joyería donde estaba él. «Chucha madre, se cagaron en mí estos hijueputas tongos de la verga», exclamó tomando la bolsa con las joyas. En pánico, corrió hacia la salida trasera, pero la policía ya había cerrado el cerco. Fue cuestión de minutos antes de que, aún con joyas hasta en los bolsillos, fuera sometido y arrastrado al interior de un coche de patrulla, mientras recibía patadas, puñetazos, garrotazos y uno que otro culatazo desde diferentes ángulos. Todo sucedió demasiado rápido. Su vida cambió en un abrir y cerrar de ojos. El asalto había sido un fracaso. Alguien dio la alarma, o fue sapeo. Alguno de sus amigos pudo haberlo delatado con el DNI, por un par de dólares quizá. Después de todo, la calle estaba dura, y él era el único con arma de fuego en su sector. Los demás tenían que usar cuchillo, y por ello lo envidiaban. Meses después, en un tribunal sombrío, fue sentenciado a cumplir su pena en la isla de Coiba, la infame prisión en el corazón de la selva de esa isla panameña, olvidada hasta por el mismo diablo. Un lugar que resonaba con historias de tortura, muerte y desapariciones. Allí no había esperanzas. Coiba no solo era un centro penitenciario, era la antesala al infierno, regida por una horda temida de demonios llamados Guardia Nacional. El barco que lo llevaba se movía lentamente sobre las oscuras aguas del Pacífico. Los otros reclusos, hombres endurecidos por la vida y el crimen, mantenían un silencio lúgubre. Nadie hablaba de lo que les esperaba en la isla, pero todos lo sabían. Coiba no era un lugar de redención y resocialización, sino de tormento. Al llegar fue asignado a uno de los tantos campamentos. Le dieron un machete para que trabajara. A diferencia de otras cárceles, allí se les proporcionaba esa herramienta para las labores agrícolas, pues los privados de libertad cultivaban y cuidaban el ganado y tenían cierta libertad de movimiento. Después de todo, era una isla en el medio del océano, rodeada de corrientes continentales capaces de arrojarte en la Patagonia. ¿Hacia dónde podrían ir? Los demás privados de libertad lo miraban con desprecio o total indiferencia. Allí nadie quería ser amigo de nadie. En ese lugar se tenía que sobrevivir a los guardias, a los otros presos y al infierno verde de la selva. José María se limitó a observar y a aprender, tratando de pasar desapercibido. No tardó en notar que algo no estaba bien. Las primeras noches fueron una tortura, no por el calor ni los mosquitos, sino por las sombras que parecían moverse entre los árboles. Una figura oscura e indefinida lo observaba desde la distancia.
No era un hombre ni un animal, era algo más, una silueta negra que lo acechaba desde los rincones de la selva. Aquello lo veía también de día, como si esa sombra lo vigilara o quisiera acercarse. El problema consistía en que cuando la detectaba con la esquina de alguno de sus ojos y se giraba rápidamente, la sombra desaparecía dejando solo su celaje. En las noches se le dificultaba dormir. Cada vez que conciliaba el sueño, veía la misma escena. Un hombre corría desesperado a través de la jungla, rompiendo el monte con su cuerpo mientras su respiración agitada se mezclaba con el sonido de las ramas quebrándose en su desesperado avance. A su espalda varios guardias lo perseguían gritándole improperios y maldiciones. José María despertaba empapado en sudor, con el sonido de disparos resonando en su mente y el terror que una persecución de semejante tipo pueda infundir en el ser humano condenado a vivirla. Un día, mientras trabajaba en la finca, vio la silueta de nuevo, pero esta vez más cerca, con forma casi humana. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Quiso gritar, pero su voz se congeló en su garganta. De pronto el sonido de unos pasos pesados resonaron detrás de él. Al volverse, no había nadie. Quedó perplejo, pues el ruido incluso le llevó a pensar que era el viejo Gonzalo, el encargado de su cuadrilla, pero no había nada ni nadie. ¿Y la silueta? Había desaparecido. Aquella selva era capaz de tragarse a un hombre de manera definitiva. Y varias eran las historias de presos que se habían perdido y ni los cadáveres aparecían. Con el tiempo se ganó la confianza del viejo Gonzalo, un santeño que pagaba una pena por homicidio, pues en una borrachera en una cantina de la provincia de Los Santos había tenido un duelo a machete con un desafortunado que acabó sin cabeza. Gonzalo tenía 65 años. Y 20 de estar en Coiba. De hecho, ya había terminado su pena, pero no tenía ganas de volver a la civilización. Ahora había encontrado paz, y aparte del trabajo agrícola, su pasión era leer la Biblia. Lo que sea que usted vea aquí, no lo comente con nadie, amigo, le había sugerido Gonzalo. Aquí pasan muchas porquerías, José María, pero en boca cerrada no entran moscas. En una ocasión le enviaron desde su campamento a orillas de la playa a las instalaciones principales donde funcionaban algunas celdas, para que limpiara precisamente una en particular. Cuando llegó, lo recibió un enorme letrero que decía penitenciaría. Entró y caminó por un pasillo hasta una celda donde vio en una esquina en posición fetal a un hombre, o al menos lo que quedaba de él. Estaba quieto, sin moverse. Incluso parecía muerto. Limpia bien esta mierda que el capitán ya no soporta el hedor. Este hijueputa se caga y se mea aquí. Esas fueron las órdenes que le dio antes de salir de la mazmorra el cabo Murillo, un negro de Arienita al que no le cabía un diente de oro más en la boca y que de hecho era más maleante que el mismo José María. Empezó su tarea intentando no mojar al hombre que en una esquina permanecía inmóvil en la misma posición. Media hora más tarde, cuando casi terminaba, entró el doctor del centro penitenciario, un hombre de aspecto reptiliano, menudo de unos 50 años, quien sin dirigirle siquiera una mirada se inclinó sobre el hombre que yacía en posición fetal. Lo sacudió y fue allí donde el sujeto emitió un leve quejido. «Caramba, amigo, pensé que ya se nos había ido. Venga, levántese, que tengo que revisarlo». El hombre se incorporó, pero no pudo ponerse en pie, y el doctor tampoco tenía la contextura física como para hacerle de ayuda, de manera que con un sonido similar a un llamó a José María para que fuera a ayudarle. Entre los dos lo levantaron y acomodaron en una mesa de madera. Fue al momento de encender la luz el doctor que José María reconoció al sujeto. Ya casi no quedaba nada de él. Hacía varios años que había desaparecido y José recordaba el rostro por el revuelo que había ocasionado su desaparición. Por muchos días su rostro figuró en los diarios de la localidad y con el tiempo ya nadie se acordaba de él, salvo su familia, por supuesto. Había sido un universitario que se había opuesto a los militares y su dictadura. Quizá esa era la razón por la que estaba allí. «Quédate aquí para que me ayudes a moverlo», le dijo el doctor cuando vio que recogía los utensilios de limpieza para retirarse. El hombre no hablaba. Le hacían falta todas las piezas bucales, producto de diversos golpes, y su cuerpo evidenciaba todo tipo de torturas. No había un solo tramo de piel sin evidencias de algún golpe. Sus costillas rotas en diferentes ocasiones y mal soldadas le obligaban a adoptar una postura que le hacía ver como un anciano. No cabía duda que ese pobre muchacho ya había muerto hacía mucho tiempo atrás. «Bueno, amigo, ya perdí un riñón y el que le queda está trabajando solo a media máquina. Le recomiendo que se muera rápido, pues lo más seguro es que esta semana vengan a darle otra sesión». Esas fueron las palabras que le dedicó el doctor a su paciente
antes de clavarle una inyección de alguna droga. Él solo miró profundamente al galeno y luego posó sus ojos en José María, a quien dedicó una leve sonrisa. Lo ayudaron a ponerse en pie y lo acomodaron en los cartones donde solía pasar acostado todo el tiempo. El doctor y José salieron de la mazmorra. Pobre diablo, pasado mañana vienen a torturarlo, pero no creo que sobreviva después de esta sesión. Está muy maltrecho, a pesar de mis esfuerzos para que aguante, dijo el doctor a manera de despedida dirigiéndose a la sala de guardia a dar su reporte. José María regresó a la finca para ponerse a trabajar con el viejo Gonzalo. Una noche la pesadilla cambió. Esta vez el hombre no solo corría, sino que se detenía al pie de una inmensa palma de cocos. Intentaba escalarla frenéticamente. Sus manos ensangrentadas resbalaban en la corteza rugosa y sus pies golpeaban desesperados el tronco. Los guardias se acercaban. Sus gritos se escuchaban cada vez más fuerte. Entonces un disparo resonó en la selva, fuerte y claro. El hombre cayó desde lo alto con una mano herida. Su cuerpo golpeó el suelo con un ruido sordo que José sintió en su propio cuerpo. José despertaba cada vez sudado y con el corazón latiendo con fuerza. La figura sombría seguía apareciendo cada vez más cerca. Se deslizaba por la esquina de su rancho, ahora más tangible, casi humana. Los otros presos lo notaron. «Oiva, te está quebrando», le decían. Pero él sabía que no era solo la locura, algo había en esa isla, algo que lo observaba. Las tertulias nocturnas en el campamento hablaban de antiguos prisioneros de la dictadura, hombres que habían sido ejecutados o simplemente desaparecidos en la selva. Incluso algunos habían soñado con españoles persiguiendo indios con perros. Algunos decían que sus espíritus aún rondaban la isla, incapaces de encontrar descanso ante lo traumático de sus muertes, que involucró mucha desesperación y aflicción. José comenzó a temer las noches, a temer dormirse y volver a encontrarse con el hombre en la selva, pues él experimentaba la angustia de aquel como si fuese él mismo. Pero las pesadillas eran implacables y cada vez más vívidas. Ahora no solo veía al hombre caer de la palma, sino que sentía el golpe, el impacto de la bala en su mano, la sangre caliente y el crujido de los huesos al romperse. Un día, mientras trabajaba en una plantación de maíz cerca de la selva, José decidió enfrentar su temor. Se internó en la jungla sin un rumbo, siguiendo un impulso irracional, como si la sombra lo llamara. Mientras se adentraba más y más en la vegetación, comenzó a escuchar algo, pasos detrás de él, el crujido de ramas secas bajo el peso de alguien o algo. Finalmente llegó a una pequeña claridad y allí estaba la enorme palma de cocos. Era la misma de sus sueños. Miró hacia arriba y vio la marca en la corteza, allí donde el hombre en su pesadilla había intentado escalar, allí donde habían disparado. De repente un frío invernal recorrió su columna vertebral. El disparo, el eco del sonido lo hizo caer de rodillas. Cuando levantó la mirada, vio la silueta, la figura sombría, ahora completamente visible. Era el hombre de sus sueños, y mirándolo con ojos inexpresivos, desprovistos de vida, y detrás de él, el sonido de botas militares se acercaban. José quiso escapar asustado, pero sus piernas no respondían. La sombra se movió hacia él lenta pero imparable. Cuando estuvo a su lado, el hombre de la palma susurró con una voz hueca y cavernosa: «Encuéntrame». Y entonces, todo se oscureció. Allí lo encontró Gonzalo sin sentido. Después de reanimarlo, le dio un trago de una especie de licor que fabricaban los reos, fermentando los cocoteros, enterrándolos. «¿Qué te pasó, muchacho?», preguntó el viejo. José María le contó que se había desvanecido, quizá por el calor, y juntos regresaron al campamento. Al siguiente día, el viejo Gonzalo le pidió que le acompañara hasta las instalaciones principales. Entraron por un pasillo que ya él conocía y que conducía a la celda que había limpiado anteriormente. Gonzalo se detuvo frente a la celda que tenía la puerta abierta en ese momento. El cuerpo inerte del que en otro momento fuera su ocupante yacía sobre una cama de hierro sin colchón, de la cual pendían 2 cables eléctricos. Todo el lugar apestaba a heces fecales, sangre coagulada y carne quemada. El muchacho no aguantó la tortura eléctrica. «Ven, ayúdame que tenemos que enterrarlo por orden del teniente», murmuró con pena Gonzalo, mientras procedía a levantar por los brazos al muerto y acomodarlo sobre una sábana. «Después que lo entierran, limpien esa inmundicia», gritó desde la puerta el cabo Murillo. Cargaron entre los dos al muerto hasta un lugar apartado donde había una serie de cruces hechas con palos, otras con cemento, y donde no se leía el nombre de ninguno de los residentes de ese barrio. «Esto aquí es el Marañón, José. Aquí enterramos a los muertos. Esta es gente que sus familiares jamás volverán a ver.
Hay tantos que ni registro se tiene. Aquí acaba la gente que quieren desaparecer los militares por una razón u otra. Yo lo llamo el barrio de la enemistad. Sí, pues aquí hay muchos enemigos de alguien. El viejo tomó una pala y empezó a cavar a la sombra de un árbol. Este pobre muchacho no llegaba a 25 años. Algunos dicen que era guerrillero, otros que estaba en contra de los militares, pero una vez le escuché decir a un sargento que ya no trabaja aquí, que ese muchacho era el amante de la mujer de un coronel. Lo torturaban diariamente, después 2 veces por semana, y cuando ya lo habían jodido tanto, lo hacían cuando el doctor lo examinaba y decía que ya podía aguantar otra sesión. Aquí lo conocíamos como el guapo, era valiente, ¿sabes? No hablaba ni se quejaba. José María así lo sospechaba. Después de terminar de tapar la tumba, el viejo sacó de un bolsillo de su pantalón un pequeño libro que contenía el Nuevo Testamento. Leyó un pasaje que hablaba sobre bienaventurados los que sufren por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Quizá motivado por el momento, José María le reveló a Gonzalo lo que había estado viviendo. El viejo le escuchó atentamente para después decirle: muchacho, aquí eso ha sucedido infinidades de veces. Los guardias lo hacen cuando a alguien les cae mal o tienen órdenes de los jefes. Si te mandan subir a una palma, debes saber que lo hacen para dispararte y verte caer. Por lo general, los disparos son para que las personas caigan y se maten producto del golpe, y luego poder decir que fue un accidente. Me parece que ese hombre que te está apareciendo puede ser Leopoldo Ruiz, un campesino que tuvo una disputa con los familiares de un oficial en Veraguas y lo metieron aquí sin causa ni juicio. Dicen que un fiscal le armó un expediente y un buen día desapareció y hasta hoy nadie lo ha vuelto a ver. Ya yo estaba aquí cuando lo trajeron golpeado y ensangrentado. Solo una semana lo vi y desapareció. Pero recuerdo que en esos días hubo disparos para los lados de la palma donde te encontré desmayado. Quizá te quiere decir algo o quiere ayuda, qué sé yo. Esa noche José María estaba sentado en una hamaca que había improvisado con fibra vegetal, fumando un cigarro de un arbusto que abundaba en el monte y del cual un preso le había enseñado servía para hacer escobas y para drogarse. Serían las 9 de la noche cuando vio la sombra entrar en el rancho. Se paró frente a él, en esta ocasión, sin ocultarse, y luego de unos instantes dio media vuelta y se internó con dirección a la selva. José María se puso en pie, tomó su machete y siguió a aquel hombre sombra. Caminaba unos 5 metros adelante. Lo condujo hasta la palmera de sus pesadillas y lugar donde le había encontrado desmayado Gonzalo. Luego el espectro continuó su marcha hacia la espesura de la montaña. José María lo dudó por un instante, pues no tenía nada para iluminarse, pero considerando que ya estaba allí y algo de claridad había, decidió seguir. No lograba ver más nada que la negra silueta y sentía un miedo tan intenso que estaba seguro se encaminaba a su muerte o a la puerta del infierno, pero las pesadillas ya lo tenían harto y necesitaba ponerle fin a eso. Luego de una media hora que le pareció eterna, el espectro se detuvo y se giró hacia José María. Se encontraban en el cauce seco de una quebrada. La sombra se acostó en el suelo y desapareció. José, después de meditarlo unos segundos, decidió marcharse, luego de tomar nota del lugar exacto donde estaba. Al siguiente día era domingo y no había mucho que hacer. Por lo general, era el día de descanso de los reos. Tomó su machete y se internó en la espesura de vuelta al lugar de la noche anterior. El suelo era blando al tacto. Con el machete empezó a cavar hasta que apareció una vieja camisa, dentro de la cual había huesos humanos. Siguió cavando con cuidado y al cabo de un rato tenía descubierto totalmente el cuerpo de un hombre que aún mantenía restos de la ropa con la que fue enterrado. José María hurgó en los bolsillos y encontró una vieja billetera que en su interior aún tenía una carpetilla de identidad personal, donde había una foto en blanco y negro de un hombre joven y el nombre de Leopoldo Ruiz. Tomó los restos y los trasladó al Marañón, donde los sepultó. Recitó el mismo versículo que dijera Gonzalo y luego rezó lo que recordaba del Padre Nuestro. Puso una cruz de palo y se retiró. Guardó consigo la identificación del difunto. 10 años después, al salir de su presidio y haber cumplido su pena, José María regresó a la provincia de Veraguas, pero esta vez no a la tétrica paradisíaca isla de Coiba, sino a la comunidad de Zapotillo. Él, como todo buen citadino de gueto, no conocía más allá que las sucias calles de su barrio, y la primera vez que había salido de su entorno fue cuando le habían enviado a Coiba, de manera que este viaje le había representado algunas dificultades, pero era algo que tenía que hacer.
llegó a un polvoriento caserío de una sola calle, donde el señor que le hizo el favor de darle el aventón le indicó: «Primo, esto es Zapotillo». Saltó del vagón del pick-up y luego, sin saber hacia dónde dirigirse, echó a caminar sin rumbo hasta que se encontró con un anciano que con una jaba en la espalda regresaba del monte. Le preguntó si conocía a la familia Ruiz, y el viejo, después de meditarlo un poco, le dijo lo siguiente: «Por aquí, apellido Ruiz, solo hay una familia que vive más adelante, allá en el bajo del río Tuancle. Pero allí solo hay 2 mujeres y 2 chiquillos. El papa de esa gente, un tal Leopoldo, se desapareció de por aquí». Siguiendo la dirección que le diera el viejo, llegó a la choza donde vivían los Ruiz. Allí estaba Evidelia, de 45 años de edad, mujer de Leopoldo; Aurora, de 20 años, hija mayor del hombre; Juan y Mateo Ruiz, de 16 años, pues eran mellizos. José María les entregó la cartilla de identificación personal de Leopoldo y les contó todo lo referente a él y cómo había muerto en Coiba. Le escucharon en silencio, interrumpido solo por uno que otro de los sollozos de las mujeres. La foto del documento era la única en existencia del finado, y fue gracias a ella que los mellizos conocieron a su padre, quien había desaparecido cuando aún ellos mamaban pecho. Y todo por esas malditas tierras que allí están perdiéndose, pues el que las trabajaba era Leopoldo, y como no quiso vender, lo mataron, dijo Evidelia cuando José María terminó de hablar. José María evaluó la situación. Había aprendido el trabajo de agricultor y ganadería con el viejo Gonzalo. Tenía unos cuantos dólares y a nadie esperándole en la capital. Así que lo decidió y se quedó con la familia de Leopoldo. Llenó de chiquillos a Aurora, la puso a parir como una misma máquina de hacer gente, y con los 2 cuñados pusieron a producir aquella parcela que con el tiempo les permitió vivir decentemente.